Para chocolate, capítulo 11, noviembre. Frijoles gordos con chile a la tezcucana. Ingredientes. Frijoles gordos, carne de puerco, chicharrón, chile ancho, cebolla, hueso rallado, lechuga, aguacate, rábanos, chiles tornachiles, aceitunas. Manera de hacerse. A los frijoles primero se les tiene que dar un conocimiento con tesquite y después de lavado se ponen nuevamente a conocer junto con pedacitos de carne de puerco y chicharrón. Hoy estaban invitados a comer John y tía Mary, que habían venido desde Pensilvania, solo para asistir a la boda de Tita. Y Tita y John, la tía Mary, estaba ansiosa por conocer a la prometida de su sobrino preferido, y no había podido hacerlo por lo importuno que esto sería, dadas las condiciones de salud de Perry. Esperaron una semana a que se restableciera para hacer una visita oficial. A Tita le angustiaba mucho no poder cancelar esta presentación debido a que la tía de John ya tenía 80 años y había venido desde tan lejos solo con la esperanza de conocerla. Darle una buena comida a la tía Mary era lo menos que Tita podía hacer por la dulce anciana y por John, pero no tenía nada que ofrecerle aparte de la noticia de que no se casaría con John. Se sentía completamente vacía con un plato al que solo le quedaban las migajas de lo que fue un excelente pastel. Buscó alimentos en la despensa, pero estos brillaban por su ausencia. Verdaderamente no tenían nada. La vista de Gertrudis al rancho había arrasado con todas las reservas. Lo único que le quedaba en el granero, aparte de maíz para hacer unas ricas tortillas, era arroz y frijoles, pero con buena voluntad e imaginación. ¿Podría preparar una comida digna? Un menú de arroz con plátanos machos y frijoles a la tezcugana no le harían quedar nada mal. Con los frijoles no estaban tan frescos como en otras ocasiones, y previniendo cómo se tomaría más tiempo del acostumbrado en cocerse, los puso desde temprano, y mientras estos lo hacían, se ocupó en desvenar los chiles anchos. Después de desvenados los chiles, se ponían a remojar en agua caliente y por último se muelen inmediatamente después de haber dejado los chiles remojando. Tita preparó el desayuno de perro y se lo llevó a su recámara. Ya se encontraba bastante restablecido de sus quemaduras. Tita en ningún momento había dejado de aplicarle la corteza del tepescoite, y con esto había evitado que Perro le quedaran cicatrices. John había aprobado por completo el tratamiento. El mismo, curiosamente, continuaba desde hacía tiempo los experimentos con esta corteza, que su abuela, Luz del Amanecer, había iniciado, pero esperaba Tita ansiosamente. Aparte de las deliciosas comidas que ésta llevaba a diario, otro aspecto relevante influyó en su asombro restablecimiento la plática que tenía con ella después de tomar sus alimentos, pero esta mañana Tita no tenía tiempo para dedicarle, quería prepararle la comida para John lo mejor posible. Perlo, estallando en celos, le dijo lo que debía hacer en vez de invitarlo a comer, es decirle de una vez por todas que no te vas a casar con él, porque estás esperando un hijo mío. No puedo decirle eso, perro. ¿Qué tienes? ¿Miedo a lastimar al doctorcito? No es que tenga miedo, sino es que sería injusto tratar a John de esa manera. Él se merece todo mi respeto y tengo que esperar el mejor momento para hablarle. Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. No le vas a decir nada en primera porque no te lo permito y en segunda porque no estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué dices? Lo que confundí con un embarazo fue solo un desarreglo, pero ya me normalicé. Entonces, eso. Ahora entiendo perfectamente lo que pasa. No quieres hablar con John porque tal vez estás dudando entre quedarte a mi lado o casarte con él, ¿verdad? Ahora ya no estás atada a mí, un pobre enfermo. Tita no entiende esta actitud de perro. Parecía un niño chiquito emberrinchado. Hablaba como si fuera a estar enfermo por el resto de sus días y no esperaba tanto en poco tiempo. Estaría restablecido por completo. Sin duda, el accidente que sufrió le había alterado la mente. Tal vez tenía la cabeza llena de humo que su cuerpo había despedido al quemarse, y así como un pan achicharrado, alteró el dolor de toda una casa, convirtiéndolo en un desagradable. Así, su cerebro
ahumado lanzaba estos negros pensamientos transmutando sus usualmente gratas palabras. Es insoportable. No era posible que dudara de ella, ni tampoco que tuviera la intención de actuar contrariamente a lo que siempre había sido una característica de su conducta. Para con los demás, la esencia salió de la recámara muy molesta, y Perro, antes de que cerrara la puerta, le gritó que no quería que volviera a llevarle la comida quemada a Checha para que pudiera tener más tiempo, tiempo suficiente para ver a John sin ningún problema. Tita entró enojada a la cocina y se dispuso a desayunar. No lo había hecho antes, pues para ella su primer interés era atender a Perro y después su trabajo diario. ¿Y todo para qué? Para que Perro, en lugar de tomárselo en cuenta, reaccionara como lo hizo, ofendiéndola con sus palabras y actitudes. Definitivamente Perro estaba convirtiéndose en un monstruo de egoísmo y celos. Se preparó unos chilaquiles y se sentó a comerlos en la mesa de la cocina. No le gustaba hacerlo solo y últimamente no le había quedado otra, pues Perro no se podía mover de la cama. Rosaura no quería salir de su recámara y permanecía encerrada a piedra y lodo. Sin recibir alimentos y Checha después de tener su primer hijo, se había tomado unos días de reposo. Por tanto, los chilaquiles no le supieron como era otras ocasiones, les faltaba la compañía de alguien. De pronto escuchó unos pasos, la puerta de la cocina se abrió y apareció Rosaura. Tita se sorprendió al verla. Estaba igual de delgada que cuando era soltera, cuando solo una semana de comer parecía imposible. Yo hubiera perdido 30 kilos en solo 7 días, pero así era. Lo mismo le había pasado cuando se había ido a vivir a San Antonio. Adelgazó rápidamente, pero no hacía más que regresar al rancho y a engordar. Rosaura entró altivamente y se enfrentó a Tita. La hora de enfrentarse con su hermana había llegado, pero no sería Tita quien iniciara la disputa. Retiró el plato, le dio un sorbo a su café y empezó cuidadosamente, a partir de un trozo pequeño, las orillas de las tortillas que había utilizado para hacer sus chilaquiles. Acostumbraban a quitarle la orilla a todas las tortillas que comían, para echárselas a las gallinas. También desmenuzaban el migajón del bolsillo con la misma intención. Rosaura y Tita se miraron fijamente a los ojos y permanecieron con esta actitud hasta que Rosaura abrió la discusión. Creo que tenemos pendiente una conversación, ¿no lo crees? Sí, sí lo creo, y creo que fue desde que te casaste con mi novio. Está bien si lo quieres empezar por ahí. Tú tuviste un novio indebidamente, no te correspondía tenerlo. ¿Según quién? ¿Según mamá o según tú? Según la tradición de la familia, que tú rompiste, y que voy a romper cuantas veces sea necesario. Mientras esa maldita tradición no me tome en cuenta, yo tenía el mismo derecho a casarme que tú, y tú eras la que no tenía el derecho a meterse en medio de dos personas que se querían profundamente. Pues necesito profundamente, ya ves cómo un perro te cambió por mí a la menor oportunidad. Ya me casé con él porque así lo quiso, y si tuviera tantito orgullo lo debería de haber olvidado para siempre. Pues para tu información se casó contigo por estar cerca de mí. No te quería y tú lo sabías muy bien. Mira, mejor ya no hablemos del pasado. A mí no me importan los motivos por los que Perro se casó conmigo. Se casó y punto. Y yo no voy a permitir que ustedes dos se burlen de mí. Óyelo bien, no estoy dispuesta a hacerlo. Nadie intentaba burlarse de ti, Rosaura. No entiendes nada. No, que va. Entiendo muy bien el papel en el que me dejas. Cuando toda la gente del rancho te ve llorando al lado de Perro y tomándola amorosamente de la mano. ¿Sabes cuál es? El de hazme reír. De veras que no tienes perdón de Dios. Y mira a mí, me tiene muy sin cuidado si tú y Perro se van al infierno por andarse besuqueando por todos los rincones. Es más, de ahora en adelante pueden hacerlo cuantas veces quieran. Mientras nadie se entera, a mí no me importa, porque Perro va a necesitar hacerlo con lo que sea, pues lo que es a mí no me va a volver a poner una sola mano encima. Yo sí tengo dignidad, que se busque una cualquiera como tú para sus cochinadas. Pero eso sí, en esta casa yo voy a seguir siendo la esposa, y ante los ojos de los demás también, porque el día que alguien lo vea y me vuelva a hacer quedar en ridículo, te juro que se va a arrepentir. Los gritos de Rosaura se confundían con los del llanto apremiante de Esperanza. Desde hacía un rato la niña lloraba, pero había ido subiendo gradualmente el tono de sus sollozos, hasta alcanzar niveles insoportables. De seguro, ya quería comer. Rosaura se levantó lentamente y dijo:
Voy a darle de comer a mi hija. De hoy en adelante no quiero que tú lo vuelvas a hacer. Lo podrás manchar de lodo, de ti. Solo recibirá malos ejemplos y malos consejos. De eso sí puedo estar muy segura. No voy a permitir que tu hija la envenenes con las ideas de tu enferma cabeza. Ni yo voy a dejar que la arruines la vida obligándola a seguir una tradición estúpida. Así, ¿y cómo vas a impedirlo? De seguro piensas que te voy a dejar estar cerca de ella, como hasta ahora, pero fíjate, chiquita, que no. Cuando has visto que las mujeres de la calle se les permita estar junto a las niñas de familias decentes. No me digas que en serio crees que a nuestra familia es decente. Mi pequeña familia sí lo es. Y para que lo siga siendo, te prohíbo acercarte a mi hija. No voy a ver en la necesidad de correrte de esta casa. Que mamá me heredó, ¿lo entiendes? Rosaura salió de la cocina con la de Tita, papilla de Tita. Había preparado para Esperanza y se fue a darle de comer. A Tita no le podía haber hecho nada peor sabía lastimarla en lo más. Esperanza era una de las cosas más importantes en este mundo para ella. Qué dolor sentía mientras partía del último pedazo de tortilla que tenía en las manos. Deseó con toda su alma que su hermana se la tragara a la tierra. Era lo menos que se merecía. Mientras discutía con Rosaura no había dejado de desmensurar los trozos de tortilla, por los que había dejado partida en pedazos minúsculos. Tita, con furia, las puso sobre un plato y salió a tirárselas a las gallinas, para luego continuar con la preparación de los frijoles. Todo el tendedero del patio estaba lleno de los relucientes pañales de Esperanza. Eran unos pañuelos bellísimos, entre todas se habían pasado tardes enteras bañándoles. Las orinas, el viento los mecía y parecían olas de espuma. Tita desvió su mirada y de los pañales. Tenía que olvidarse de que la niña estaba comiendo por primera vez sin ella, si es que quería terminar de preparar la comida. Se metió a la cocina y prosiguió con la elaboración de los frijoles. Se ponía a freír la cebolla picada en manteca. Al dorarse se le agregó ahí mismo el chile ancho, molido y sal al gusto. Ya que sazonó el caldillo, se le incorporaron los frijoles junto con la carne y el chicharrón. Fue inútil tratar de olvidarse de Esperanza, cuando Tita vació los frijoles en la olla, recordando lo mucho que a la niña le gustaba el caldo de frijol. Para dársele, la sentaba sobre sus piernas, le ponía una gran servilleta en el pecho y se la daba por una cucharita de plata. Qué alegría sintió el día en que escuchó el sonido de la cuchara al chocar con la punta del primer diente de Esperanza. Ahora le estaba saliendo dos más. Tita ponía mucho cuidado de no lastimarle cuando le daba de comer. Ojalá que Rosaura hiciera lo mismo. Pero ¿qué iba a saber si nunca antes lo había hecho? Ni sabría tampoco preparar el baño con agua de hojas de lechuga para asegurar un sueño tranquilo por las noches. Ni sabría vestirla, ni besarla, ni abrazarla, ni arrullarla como ella lo hacía. Tita pensó que tal vez lo mejor sería que dejara el rancho, pero la había desilusionado. Rosaura, sin ella en casa, podría rechazar su vida y la niña tendría que acostumbrarse tarde o temprano a los cuidados de su verdadera madre. Si Tita seguía encariñando cada día más y más con ella, iba a sufrir igual que lo hizo con Roberto. No tenía caso, esto no era su familia, y cualquier momento se le podría quitar con la misma facilidad con la que se quita una piedra a los frijoles, cuando uno no los está limpiando. En cambio, John le ofrecía establecer una familia que nadie le quitaría. Él era un hombre maravilloso y la quería mucho. No sería difícil con el tiempo enamorarse perdidamente de él. No pudo continuar con sus reflexiones, pues las gallinas empezaron a hacer aracada en el patio. Parecía que se había enloquecido o tenía complejo de gallo de pelea. Se daban picotazos una a las otras, tratando de arrebatarse los últimos trozos de tortilla que quedaban sobre el suelo. Brincaban y volaban desbordantemente por todos lados, agradeciéndose con violencia. Entre todas ellas había una de las más furiosas. Con el pico le sacaba los ojos a cuanta gallina pudiera, salpicaba de sangre los blancos pañales de Esperanza y Tita, asustadísima, trató de parar la riña lanzándoles una cubeta de agua. Lo que logró fue que enfurecieran más
y que subieran de tono la pelea. Formaron un círculo dentro del cual se correteaba unas a otras vertigosamente. De pronto las gallinas se vieron atrapadas irremediablemente por la fuerza que ellas mismas generaban en su alocada carrera, y ya no pudieron zafarse del remolino de plumas, polvo y sangre que empezó a girar y girar cada ves que con más fuerza hasta convertirse en un poderoso tornado. Empezaron los objetivos más cercanos, en este caso los pañales de esperanza, que estaban sobre los tendederos del patio. Tita trató de rescatar algunos pañales, pero al ir a tomarlos se vio arrastrada por la fuerza del poderoso remolino que la levantó varios metros del piso. Le dio tres vueltas infernales entre la furia de los picotazos para después lanzarles con ímpetu hasta el extremo opuesto del patio, en donde cayó como un costal de papa. Se quedó pecho a tierra, asustadísima, no quería moverse. Sin el remolino la atrapaba nuevamente, corría el peligro de que las gallinas le sacaran un ojo. Este vórtice de gallinas fue preparando los terrenos del patio, haciendo un pozo profundo por el que la mayoría de ellas desapareció de este mundo. La tierra se las tragó de esta pelea, solo sobrevivieron tres gallinas, pelonas y tuertas. De los pañales ninguno. Tita, sacudiéndose el polvo, revisó el patio, ni señas sabía de las gallinas. Lo que más le preocupaba era la desaparición de los pañales, que con tanto amor había abordado, tendría que reponerlos rápidamente por unos nuevos. Pensándolo bien, eso ya no era su problema. Rosaura había dicho que no quería que se acercara más a Esperanza. No, entonces que ella se encargara de solucionar sus problemas y Tita se encargara de solucionar el suyo, que el problema era tener lista la comida para John y la tía Mary. Entró a la cocina y se dispuso a terminar de preparar los frijoles, cuál no sería, pero cuál no sería su sorpresa al ver que a pesar de todas las horas que llevaba en el fuego, los frijoles aún no estaban cocidos. Algo anormal estaba pasando. Tita recordó que Nacha siempre le decía que cuando dos o más personas discutían mientras estaban preparando tamales, estos quedaban crudos. Podrían pasar días y días sin que se cocieran, pues los tamales estaban enojados. En este caso, era necesario que se les calentara para que se contentaran y lograra cocerse. Tita supo que esto mismo les había pasado a sus frijoles, pues habían presencia de la pelea con Rosaura, entonces lo que le quedó de otra que tratar de modificar a su estado de ánimo y cantarles a los frijoles con amor, pues contaba con muy poco tiempo para tenerle lista la comida a sus invitados. Para esto, lo más conveniente era buscar en su mente para en su para algún en su memoria algún momento de enorme felicidad y reírlo mientras cantaba. Cerró los ojos y empezó a cantar unas baladas que decían: soy feliz desde que te vi, te entregué mi amor y mi alma perdí, a su mente acudieron presurosas las imágenes de su primer encuentro con Perro. En el cuarto oscuro, la pasión con que Perro le había despojado de su ropa provocaba que bajo su piel la carne se abrazara, la entrara en contacto con esas manos. Incandescentes, la sangre bullía bajo sus venas, el corazón lanzaba brotones de pasión. Poco a poco frenesí había ido cediendo y dando paso a una ternura infinita que logró aplacar sus agitadas almas. Mientras Tita cantaba, el caldo de los frijoles servía con vehemencia. Los frijoles dejaron que el líquido en que nadaban los penetraran y empezaron a hincharse casi hasta reventar. Cuando Tita abrió los ojos y sacó un frijol para examinarlo, comprobó que los frijoles ya estaban en su punto exacto. Esto lo proporcionaron tiempo suficiente para dedicarle a su arreglo personal antes de que llegaran a la tía Mary. Feliz de la vida, dejó que la cocina se dirigió a su recámara con el propósito de acicalarse. Lo primero que tenía que hacer era
al lavarse los dientes, la revolcada en el piso que sufrió a causa del aventón que le dio el torbellino de gallinas, se lo había dejado lleno de tierra, tuvo una porción de polvo para limpiar la dentadura y se lo cepilló vigorosamente. En la escuela le había enseñado a preparar estos polvos. Se fabricaban poniendo media onza de cremor, media de azúcar y media de hueso de jibia, junto con 2 dracmas de lirios de Florencia y sangre del lago. Se reducen a polvo todos los ingredientes y se mezclan. La profesora Jovita fue la encargada de hacerlo. Fue su maestra durante 3 años seguidos. Era una mujer pequeña y mudita. Todos lo recordaban no tanto por los conocimientos que le había transmitido, sino porque era todo un personaje, diciendo que a los 18 años había quedado viuda con un hijo. Nunca quiso darle un padrastro al niño, así que desvoluntariamente se pasó la vida en absoluto celibato. Bueno, quién sabe, qué tanto estaba convencida de que esta resolución y tanto la afectó, pues la pobre con los años fue perdiendo la razón. Trabajaba día y noche para poder poner coto a los malos pensamientos. Su frase preferida era la ocasidad, es la madre de todos, de todos. Su frase preferida de todos los vicios, así que no descansaba ni un segundo al día, cada vez trabajaba más y dominaba menos. Con el tiempo, el trabajo dentro de su casa no le fue suficiente como para calmar su espíritu, así que salía a la calle a las 5 de la mañana a barrer la banqueta, la suya y la de sus vecinos. Después fue aumentando a su círculo de acción, a la de las 4 manzanas que rodeaban su casa y así poco a poco increscendo hasta que llegó a barrer todas Piernas Negras, hasta irse a la escuela. Algunas veces se le quedaba sobre el pelo motas de basura y los niños se le burlaban de eso. Tita, mirándose en el espejo, descubrió que su imagen se asemejaba a la de su maestra. Tal vez solo era por las plumas que traía enredadas en el pelo, a causa del revolcón, pero Tita igual se horrorizó. De ninguna manera quería convertirse en otra joven, en otra jovita. Se sacudió las plumas y cepillándose con fuerza se peinó y bajó a recibir a John y a Mary, que en ese momento llegaban. Los ladrillos del pulque anunciaron su presencia en el rancho. Tita los recibió en la sala. La tía Mary era tal y como se le había imaginado, una fina y agradable señora de edad, a pesar de los años que llevaba encima su arreglo personal, era impecable. Traía un discreto sombrero de flores en color pastel, que contrastaba con el blanco de su cabellera. Sus guantes hacían juego con el color del pelo, relucían el albor. Para caminar se apoyaba en un bastón de caoba con puños de plata en forma de cisne. Su conversación era de lo más amena. La tía quedó encantada con Tita y felicitó ampliamente a su sobrina por su atinada elección y a Tita por el perfecto inglés que hablaba. Tita disculpó a su hermana por no estar presente, pero se sentía indispuesta y los invitó a pasar al comedor. A la tía le encantó el arroz con plátanos fritos y elogió muchísimo el arreglo de los frijoles. Al servirle se le puso el queso rallado y se adornaron con hojas tiernas de lechuga, rebanadas de aguacate, rabanitos picados, chiles tomachiles, tornachiles y aceitunas. La tía estaba acostumbrada a otra clase de comida, pero esto no fue impedimento para que pudiera apreciar los sabores de Tita, que cocinaba. Está delicioso. Tita, muchas gracias. Qué suerte tienes, John. De ahora en adelante sí vas a comer bien, porque Katy, la verdad, cocina muy mal. Hasta vas a engordar con el matrimonio. John observó que Tita se turbaba. ¿Te pasa algo, Tita? Sí, pero ahorita no te lo puedo decir. Tu tía se va a sentir mal si dejamos de hablar en inglés. John hablando en español le respondió, no te preocupes, está completamente sorda, entonces ¿cómo puede conversar tan bien? Porque lee labios, pero solo en inglés, no te preocupes. Además, cuando come, no conoce a nadie. Así que por favor, dime qué te pasa. No hemos tenido tiempo para hablar y la boda será dentro de una semana. ¿Pero por qué?
No me hagas decírtelo ahora. Tita, tratando de que la tía no notara que estaban discutiendo un tema bastante delicado, le sonrió. La tía hizo lo mismo, se veía de lo más feliz y tranquila, comiendo su plato de frijoles. Era cierto, verdaderamente, no leía los labios en español. ¿Puedo hablar con John? Sin peligro. Insistió en el mismo tema. Ya no me quieres. No lo sé. Qué difícil era para Tita seguir hablando después de ver el gesto de dolor que John hizo y que inmediatamente trató de controlar. En el tiempo que estuvimos fuera, tuve relaciones con un hombre del que siempre había estado enamorada y perdí mi virginidad. Por eso ya no puedo casarme contigo. Después de un largo silencio, John le preguntó: ¿Estás más enamorada de él que de mí? No te lo puedo contestar, tampoco lo sé. Cuando tú no estás aquí, pienso que él es a él a quien quiero. Pero cuando te veo todo cambia. A tu lado me siento tranquila, segura, en paz. Pero no sé, discúlpame por decirte esto. Por las mejillas de Tita se deslizaron dos lágrimas. La tía Mary la tomó de la mano y profundamente enternecida le dijo en inglés: Qué bonito es ver a una mujer enamorada que llora de emoción. Yo también lo hice muchas veces cuando estuve a punto de casar. Alargó su mano, tomó la de Tita y con una sonrisa en los labios para conformar a la de Tita, le dijo: Tita, no me importa lo que hiciste. Hay acciones en la vida en las que no hay que darle tanta importancia. Si estas no modifican lo esencial, lo que me dijiste no cambió mi manera de pensar y te repito que me encantaría ser el compañero de toda tu vida, pero quiero que pienses muy bien si ese hombre soy yo o no. Si tu respuesta es afirmativa, celebremos la boda dentro de unos días. Si no, yo seré el primero en felicitar a la perro y pedirle que te dé el lugar que te mereces. Tita no se asombró al escuchar las palabras de John. Era congruente de su personalidad, pero lo que sí le sorprendió fue que él supiera perfectamente que su rival era perro. Nunca había contado su gran intuición. Para Tita fue imposible continuar en la mesa. Disculpándose, salió un momento al patio y lloró hasta que se calmó. Enseguida regresó a tiempo de servirle el postre. John se levantó para acercarle a la silla y la trató con la misma delicadeza y respeto de siempre. Realmente era un hombre admirable, como creció ante sus ojos y como crecieron las dudas dentro de su cabeza. El sorbete de jazmín que sirvió como postre le produjo un gran alivio. Al deglutir, le refrescó el cuerpo y le aclaró la mente. La tía enloqueció con el postre. Nunca se lo había imaginado. Ocurrió que los jazmines sirvieron para comerse. Intriga quiso conocer todos los poner por menos para elaborar en su casa un sorbete igual. Tita con mucha calma, para que la tía le leyera los labios con claridad, le proporcionó la receta. Se machacó un ramo de jazmín y se echó en 3 cuartillos de agua con una media libra de azúcar. Mezclando bien, estando bien disueltos, el azúcar se cuela la mezcla por un lienzo tupido y después se echa a helar en la sorbetera. El resto de la tarde la pasaron de maravilla. Cuando John se retiró, le dio a Tito un beso en la mano y le dijo: No te quiero presionar, solo quiero asegurarte que a mi lado serás feliz. Yo lo sé, claro que lo sabía, y claro que lo iba a considerar cuando tomara su decisión, la definitiva, la que determinaron todo su futuro.